Venimos con, venimos con corazones cargados. Hay varias peticiones. Milka, que está entre la vida y la muerte, otros que han tenido fallecimiento de seres queridos, otros que están enfermos. Pero venimos, oh Dios, delante de ti sabiendo de que en estos momentos tú eres nuestra única solución, nuestra única respuesta. Y venimos, oh Dios, para clamar a ti, para que tú puedas obrar aquellas peticiones que hemos pedido por nosotros, las que hemos estado intercediendo por otros, para que tú obres poderosamente en medio de todo, para que tú puedas obrar conforme a tu voluntad, para que en medio de toda esta tragedia y todo este problema podamos sentir tu presencia. Y, oh Dios, al poder meditar en tu palabra, que pueda traer dirección, ánimo, consuelo, esperanza, que pueda afianzarnos en ti y podamos seguir adelante. Que tu Espíritu pueda ayudarnos ahora al estudio de tu palabra, que desde ya, oh Dios, las peticiones de nuestro corazón, las que hemos vertido delante de ti, audiblemente u otras que hayan quedado en silencio, que puedan ser por tus méritos envueltas y lleguen hasta el trono de la gracia y tú puedas responder conforme a tu voluntad. Bendiciones que pedimos en los méritos sacrosantos de Jesús nuestro Salvador. Amén. En esta noche he querido tener un pequeño cambio en la serie que estamos llevando. En una medida, sí es, una medida podemos decir de que entra dentro de todo, porque hemos estado hablando de los mensajes de los tres ángeles, el tiempo del fin, y a medida que nos acercamos más al fin y este mensaje puede llegar a lo que Apocalipsis 18 habla como ese el pregón de medianoche, el gran pregón que va a dar finalmente el último mensaje de misericordia a Dios, el fuerte pregón. Necesitamos realmente de aquí a ese entonces poder cada día cultivar una vida de fe y de oración, que podamos confiar en Dios. Estamos viviendo en medio de una pandemia. Varios han pasado por la enfermedad, otros puede que pasen todavía. Varios de los seres queridos han fallecido, algunos, otros Dios los ha salvado milagrosamente. Y necesitamos en medio de estos tiempos poder estar seguros de que Dios está con nosotros y que podemos seguir adelante. Encontré hace un tiempo, me enviaron un pequeño artículo con 6 historias pequeñas. Y quizás voy a estar mencionando 2 o 3, aunque me voy a concentrar en la primera. En otro momento estaré presentando las otras. Se cuenta que un día los hombres del pueblo decidieron orar para pedir que lloviera. El día de la oración, toda la gente se reunió, pero solo un niño llegó con paraguas. La historia cortita y concluye diciendo, esto es fe. Si vamos orando por que lloviera, el niño, sabiendo eso, vino con la fe necesaria de que al orar para que viniera lluvia, estaría lloviendo y yo necesitaba su paraguas para no mojarse. Me acuerda de varios incidentes donde la fe no estuvo y precisamente con lo de lluvia, leyendo esto rápidamente vino a mi mente la historia de Elías y Acab. Allí en Primera de Reyes, capítulo 18. A ver quién nos lee allí el versículo 41 y 42. Primera de Reyes,
capítulo 18, versículos 41 y 42. A ver quién nos lo lee. Después, Elías dijo a Abad: vete a comer y beber, porque ya se oye el ruido del aguacero. Abad se fue a comer y beber, pero Elías subió a lo alto del monte Carmelo y, arrodillándose en el suelo, se inclinó hasta poner la cara entre las rodillas. Muchas gracias. Vemos ahí que él le dice al profeta, recuerden de que había estado allí en Monte Carmelo, saber que era Dios. El pueblo había visto aquí, Elías había mandado a que prendieran y mataran a todos aquellos que eran profetas falsos. Entonces Elías le manda a decir al rey, notemos que aquí como que el orden está completamente equivocado. En aquella cultura y todavía hoy en día el rey es que da la orden, pero aquí vemos que el profeta es quien le da la orden al rey. Y le dice, mira, tú vete a comer y beber, prepárate porque pronto va a llover. Y dice que acá se puso a hacer eso. Pero en ese mismo tiempo, el profeta lo que hace, subió allí a la cumbre del Carmelo, y ahora se postra y se pone allí a estar orando por la lluvia. Y mientras estaba orando, sucede algo interesante. ¿Quién nos lee el versículo 43? Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Vuelve 7 veces. ¿El 43 nomás? Sí, solamente el 43. Vemos aquí de que le envía allí para que pueda estar mirando. Dice, no, no hay nada. Allí no hay nada que pueda suceder. Le envía 7 veces. 7 veces. Y tampoco había nada allí. Finalmente, 7 veces. Versículo 44. ¿Quién nos lo lee? Y sucedió. Lea, lea. No, tranquilo. Léalo, Jaime. Y sucedió que a la 7ª vez él dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y dile acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te detenga. Notemos aquí, recordemos que toda la controversia que había habido, Elías llegó un día así inesperadamente al palacio y le dijo al rey, mira, no va a llover. Baal era el dios de la lluvia, la fertilidad, y aunque oraban para que Baal mandara lluvia, por 3 años no hubo lluvia. No estamos tomando, mencioné brevemente todo el encuentro donde finalmente Dios es reconocido como rey, Dios es reconocido como rey, verdadero Dios, y entonces allí queda, y ahora Elías dice, ahora va a llover. 1 vez, 2 veces, 3 veces, un cielo sin nubes. 3 años que prácticamente no había nubes porque no había nada de lluvia. Pero ahora logra ver allá una pequeña nubecita. Fue suficiente para que el profeta dijera, esa es la nube que va a traer aquí mucha agua. Y le dice, vete porque va a venir mucha agua. ¿Ves? Para el libro de ¿qué es lo que sucedió? Versículo 45, ¿quién no lo quiere leer? Abad subió a su carro y se fue a Jezreel. Mientras tanto, el cielo se oscureció con nubes
y viento, y cayó un fuerte aguacero. Cayó un fuerte aguacero. Bueno, esa es la fe. Si se ora por lluvia, saquemos el paraguas, como la pequeña historia que tuvimos de introducción. Aquí cuando Elías ora, notemos de que oraba y esperó, no nos dice cuántas horas o días, no sé cuánto tiempo, no menciona. Dice que estuvo orando y mandaba al siervo y no, todavía no hay, hasta que finalmente ve la nubecita. Necesitamos nosotros finalmente poder tener esa fe. Segundo incidente que leyendo allí y digo, ¿cómo es que nosotros podemos en medio de todo, donde a veces no vemos evidencia que pueda ayudarnos a ver de que Dios finalmente va a obrar? ¿Cómo vamos a saber de que Dios nos está guiando? ¿Cómo vamos a saber de que Dios está con nosotros en medio de esta pandemia o cosas peores aunque vengan? ¿Cómo vamos a estar seguros de que Dios tiene? Viene para mí entonces el otro incidente. Lo encontramos en el Nuevo Testamento. Encontramos allí, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12, Hechos capítulo 12. Comienza el capítulo con una nota triste y negativa. Bueno, quizás algo similar, cambiando el nombre, no está pasando ahora es la enfermedad del COVID, en aquel entonces era un rey malvado. Comienza diciendo de que el rey echó mano a algunos de la iglesia para maltratar a algunos de la iglesia. Yo quiero que tú tengas bien claro de que lo que sucede hoy en día no es que Dios lo esté enviando, es el diablo que está tratando de maltratarnos. Allí encontramos de que en aquel entonces ese gobierno que estaba allí de Judea estaba en manos de Herodes Agripa. Herodes Agripa estaba allí bajo el emperador romano Claudio. Ahora, Herodes también ocupaba el puesto de tetrarca de Galilea, así que tenía toda la región allá. Él profesaba ser un prosélito de la fe judaica. ¿Quiénes eran los prosélitos? Los prosélitos eran aquellos que no eran descendientes de Abraham, pero que se habían convertido al judaísmo. Y como tal, Herodes aparentaba, y quiero subrayar esto, aparentaba mucho celo allí por seguir las ceremonias de la ley judaica. De hecho, para ser un prosélito tenía que circuncidarse, tenía que seguir todo el ritual, tenía que hacerlo allí. Y entonces él, tratando de conseguir el favor de los judíos, como buen político, hasta los días de hoy lo vemos así, con la esperanza de que él tenía allí de finalmente asegurarse para sí sus cargos y sus honores, porque estaba haciendo bien para que el emperador romano Claudio lo mantuviera. Él llevó allí, comenzó a proceder a llevar a cabo los deseos de los judíos, persiguiendo a la iglesia de Cristo. De tal manera de que lo estaba haciendo de varias maneras. Estaba haciéndolo allí, en primer lugar, estaba despojando de casas y bien a los creyentes. Estaba confiscando todo. En segundo lugar, estaba encarcelando a los principales miembros de la iglesia. Eso nos acuerda de que puede llegar un día donde los principales líderes de la iglesia puedan también pasar por esa misma circunstancia. Y en tercer lugar, estando encarcelados, a algunos los mataba. Es de que en ese entonces, versículo 2 de Hechos 12, muy cortito, ¿quién no lo quiere leer?
Hechos 12:2. No se le escucha al pastor, se le fue la voz o no tiene el micrófono prendido. El micrófono lo tengo prendido, está todo bien. Se está escuchando, pastor, se escucha bien. Ya, muy bien. No te alegra. ¿Quién nos lee allí Hechos capítulo 12, versículo 2? Ordenó matar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. Aquí notemos un detalle. ¿Recuerdan ustedes los hijos del trueno? ¿Recuerdan ustedes de que en un momento cuando Jesús iba a pasar por Samaria y no le dejaron, y allí vienen ellos muy piadosos, muy fervientes, muy leales a Jesús, con ese celo de cómo es posible que hayan hecho ese desaire, esa tremenda cosa? Jesús le dice: Señor, quiere que oremos y que del cielo baje fuego y los destruya. ¿De dónde sacan esta historia? De Elías. La hemos mencionado recién, aunque no hemos enfatizado esa parte del sacrificio. Fue precisamente la fe de Elías al venir la lluvia, era eso, allí vienen ellos. Jesús le dijo: no, eso no es la forma de trabajar. Y vemos de que ahora Santiago, Jacobo, según la versión que tengan ustedes, la misma persona, hermano de Juan, cogió y lo mató a espada. De la misma forma como años antes, otro Herodes, no vamos a entrar ahora aquí en la familia de los Herodes, pero en otro momento, para los que les interesa, podemos hablar un poquito de la familia de los Herodes, de cómo hicieron, porque otro Herodes anteriormente había hecho con Juan el Bautista. Con Juan el Bautista, la forma que tenían de ejecutar los romanos era decapitándolo. La forma que tenían los judíos era apedreando. ¿Recuerdan ustedes cuando mataron a Esteban? ¿En qué forma fue que lo mataron? Apedreados. Era la forma que Dios había dicho a los transgresores de la ley que habían que ser ejecutados, apedreándolos. Aquellos testigos primero eran los que tiraban las primeras piedras. Vamos a entrar en esto. Aquí vemos la diferencia entre la forma de los judíos y la forma de los romanos. Aquí está. Pero aquí hay otro Herodes que ejecuta a Juan el Bautista y ahora viene y ejecuta ahora a Santiago, hermano de Juan. Y cuando hace eso, empieza a ver, porque él parece que hacía encuestas, estaba muy al tanto de lo que la reacción pública. Notamos allí de que entonces, versículo 3, que no lo quiero leer, de San Juan 12. Y viendo que había agradado a los judíos, prendió también a Pedro. Eran entonces los días de los ácimos. Muy bien. Ácimos o panes sin levadura, era la Pascua. Y aquí vemos de que todo esto pasaba. Todas estas crueldades, mis amados, se hacían durante la Pascua. Ahora, notemos aquí la contradicción que hay. En un momento en que los judíos estaban celebrando esa liberación de Egipto que Dios había obrado grandemente, ahora están aparentando un gran celo por la ley de Dios. Estaban al mismo tiempo transgrediendo todos los principios de la ley de Dios, persiguiendo y asesinando a los creyentes de Cristo. Indiscutiblemente que la muerte de Santiago, Jacobo, causó gran pesar y consternación entre todos los creyentes. Hoy me hubiera pasado uno de los líderes, uno de los apóstoles que estaban allí. Y para colmo de males, aunque dice allí, parece que pasó muy poquito tiempo, lo que hace ahora es de que ahora Pedro también encarcelado. Y ahora cuando Pedro encarcelado, toda la iglesia se pone a orar y ayunar. Llevo días que escucho en los momentos de oración estar orando por Colombia en particular. Es posible que necesitemos tener algún momento donde podamos tener ayuno y oración por esos lugares específicos. Cuando vemos aquí hay dos reacciones.
La iglesia, los creyentes se ponen en ayuno y oración. Pero los judíos, ese acto de Herodes haber matado a Santiago, esto fue aplaudido, esto fue algo grande. Aunque algunos quizás se quejaron de la forma privada que se había hecho, aseverando que una ejecución política quizás habría intimidado más cabalmente a los creyentes, quienes simpatizaban con ellos, porque realmente lo hizo en privado, no lo hicieron públicamente como acostumbraban a hacer para que era esa elección. De tal manera de que Herodes se había acordado allí de que, recuerda cuando los apóstoles estaban y fueron liberados, así que finalmente con Pedro dice, bueno, con Pedro lo vamos a hacer diferente, con Pedro lo vamos a custodiar bien y lo vamos a llevar públicamente para que sea el espectáculo para todos y puedan tenerlo allí. Sugirieron finalmente algunos que no sería cosa segura sacar al veterano apóstol para ejecutarlo públicamente en Jerusalén, porque pudiera quizás tener algo, pero los sacerdotes y los ancianos de los judíos también allí temían que Pedro hiciese uno de sus poderosos llamamientos allí en medio de todo eso. Con frecuencia ellos habían incitado esto al pueblo a estudiar la vida y el carácter de Jesús, y ellos dicen, si bien una cosa pública puede ser bueno, puede ser que Pedro también haga esto, y la opinión estaba, por así decirlo, como dividida. De tal manera que vemos de que ese celo de Pedro de predicar, recordamos que un tiempo atrás en el Pentecostés había predicado y 3,000 hicieron, inclusive menciona de que algunos de los escribas también se habían, fariseos se habían convertido, ¿ves? Así que todo esto estaba allí, y en medio de todo eso estaba allí, dicen, si Pedro se pone allí públicamente, eso le da la oportunidad de defender su fe en presencia allí de toda la multitud que se había acudido a la ciudad para dudar. Recuerden que en la Pascua era una de las fiestas que tenían que ir allá, 3 fiestas especiales, era uno de los que tenían que ir. Hubieron varios pretextos, así que terminaron posponiendo la ejecución de Pedro para el día después de la Pascua. No ese mismo día, sino el día después de la Pascua. Allí, mientras tanto, los miembros tenían el tiempo para examinarse ellos mismos, sus corazones, estar orando con fervor. Oraban sin cesar por Pedro, para que realmente les parecía que la causa no podía seguir adelante sin él, sin la ayuda especial de Dios a través de él. La iglesia de Cristo sería finalmente destruida, pensaba. Mientras tanto, todos los adoradores de todas las naciones que estaban allí congregadas buscaban el templo que había sido dedicado al culto de Dios para buscar de Dios allí. Veían el templo que resplandecía con el oro, con las piedras preciosas, con todo lo que había. Sin embargo, Dios ya no estaba allí. Era un edificio vacío lo que había allí en aquello. Finalmente llega el día de la ejecución de Pedro. La oración de los creyentes siguieron finalmente ascendiendo hasta el cielo en favor de Dios. Y mientras todas sus energías, todas las simpatías se expresaban en fervientes pedidos allí para que los ángeles de Dios lo mantuvieran, velaban allí para el apóstol que estaba allí encarcelado. Pero Herodes se acordaba muy bien la ocasión anterior que los apóstoles habían salido de la cárcel, habían escapado. Así que Herodes toma ahora una precaución especial. Tenía dobles precauciones aquí. Para evitar que Pedro se escapara, había puesto a Pedro bajo la custodia de 16 soldados en diversas guardias que cuidaban allí de día y de noche. En la celda estaba entre 2 soldados y estaba ligado por cadenas de las manos de Pedro a las manos del soldado. Así que el brazo izquierdo, la mano, la muñeca con cadena a un soldado y la mano derecha con cadena al otro soldado. Ambas manos estaban allí.
De tal manera que Pedro no podía mover una mano sin que esa cadena hiciera ruido y sin que se supiera. Mantenían las puertas cerradas con toda seguridad y delante de cada puerta había una guardia allí, una fuerte guardia, de tal manera que estaban allí eliminando toda oportunidad de escapar por medios humanos. Pero aquí hay una frase que Elena de White presenta y quiero decir una simple oración. Dice, la situación extrema del hombre es la oportunidad de Dios. Mis amados, en estos días de COVID, donde hemos visto lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que puede venir, y cuando nos afrentemos finalmente a los días finales, cuando venga, recordemos de nuevo que la situación extrema del hombre es la oportunidad de Dios. Que tú y yo podamos orar, que si pedimos por lluvia, saquemos el paraguas con esa fe. Y esta es la idea simple pero profunda que quiero dejar al estar analizando esto. La celda donde estaba Pedro, no solamente estaba allí encadenado con puertas, era una celda que estaba cortada en la peña viva, en la roca viva. Las puertas estaban atrancadas con fuertes cerrojos, con fuertes barras. Los soldados estaban allí responsables de la custodia de su preso, imposible que pudiera salir. Esos cerrojos y las barras y los guardias eliminaban allí eficazmente toda posibilidad de ayuda humana. Nadie podría entrar para poder traer la salvación que Pedro, la iglesia esperaba. Nadie podía entrar. De tal manera de que Herodes aquí estaba alzando la mano contra el omnipotente. Debe resultar totalmente derrotado, como ustedes conocen la historia, pero estoy enfatizando varias cosas para que veamos porque fueron momentos de angustia, de horror mientras estaban orando por la liberación de Pedro. De tal manera que la noche antes de la ejecución, aquí quiero destacar esto, esa noche antes de la ejecución, Pedro está durmiendo tranquilamente. Yo quiero sugerirte, mi querido hermano, mi querida hermana, de que en medio de todo esto tú puedes estar confiado en Dios y puedas dormir tranquilamente. Aquel que está confiado en Dios así lo hace. De tal manera que esas pesadas puertas que estaban allí resguardando al santo de Dios, llega el momento, como dicen, se abren sin la ayuda humana. Allí viene un ángel del Altísimo. Las puertas ahora se abren y se cierran tras él sin hacer el más mínimo ruido. Él entra en la celda allí donde está Pedro, que está durmiendo apaciblemente el sueño de la confianza perfecta en Cristo Jesús. ¿Recuerda la vez que la tormenta estaban los discípulos casi hundiéndose y que a la luz de un rayo en medio de la noche encuentran a Jesús? ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Recuerdan ustedes? Estaba durmiendo plácidamente. De tal manera que allí está la luz que rodea la celda, pero esa luz no despierta al apóstol. De tal manera que el ángel tiene que tocar a Pedro y ahora le dice, levántate prestamente. Y allí no se despierta lo suficientemente él como para ver que la celda ahora estaba completamente iluminada por la luz del cielo y que el ángel estaba allí de pie al lado de él. Así que mecánicamente Pedro obedece. Recuerden de que Pedro se acostó pensando de que a la mañana lo iban a sacar para ejecutarlo. Y allí en medio de la celda oscura, cuando le llaman, posiblemente yo estoy aquí asumiendo, Pedro está pensando que lo llaman para llevarlo a la ejecución. Así que medio dormido, él se levanta, sigue allí las órdenes que hay, mecánicamente obedece a lo que se le dice, y mientras él se levanta y alza las manos, ahora se da cuenta de que al alzar las manos ya no tienen las cadenas allí. Las cadenas se han caído de sus muñecas. Notemos allí lo que dice el relato bíblico. A ver quién nos lee allí en Hechos capítulo 12. ¿Quién nos lee el versículo 7 y 8?
De pronto se presentó un ángel del Señor y la cárcel se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate enseguida. Al instante, las cadenas cayeron de las manos de Pedro, y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Así lo hizo Pedro, y el ángel añadió: ponte tu capa y sígueme. Está allí y le siga. Notemos allí de que cuando llega allí, en ese momento, se dirige hacia la puerta, seguido por Pedro, tan locuaz como era Pedro costumbre, pero ahora está mudo, soñoliento, no habla nada, está mudo de asombro. Pasan por encima de la guardia, llegan a la pesada puerta cerrada con cerrojo, la cual se abre de por sí sin hacer ningún ruido. Se vuelve a cerrar después que pasaron y los guardias están allí inmóviles en sus puestos de guardia sin hacer nada. Llegan a la segunda puerta, guardada también de adentro y de afuera. Se abre la puerta allí como la primera sin ningún chirrido, puertas de hierro, no hay ningún chirrido de los bonos, ni ruido de los cerrojos, nada de eso allí. Pasan, la puerta se vuelve a cerrar silenciosamente. De la misma manera pasan la tercera puerta. Y al pasar la tercera puerta, entonces ahora se encuentran en la calle abierta. No se habla ni una palabra, todo en silencio. No se oyen pisadas allí. Ahora el ángel está allí, se desliza adelante, rodeando a Pedro de una luz deslumbradora, esplendor. Pedro está aturdido y lo que está pensando él es que está teniendo un sueño, está teniendo una visión. Pero después pasar como una cuadra, pasan por una calle. Luego cuando el ángel cumplió su misión, desaparece, se fue la luz y ahora queda allí Pedro solo. Versículo 11. ¿Quién no lo puede leer? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Notemos aquí de que ahora Pedro se encuentra y se da cuenta y termina de despertarse porque ahora no hay luz, ahora no hay nada, ahora se encuentra solo. Y ahora se despierta, el aire fresco de la noche le empieza a golpear su rostro y dice: no, esto no es visión, esto es verdad, estoy libre aquí. Dice: Dios envió a su ángel, eso es lo que ha pasado acá. Y ahora entonces trata de recordar todo lo que pasó porque estaba medio dormido, medio aturdido. Él pensaba que era una visión, pero dice: espérate, déjame saber todo lo que hay. Recordó de que estaba allí dormido, que estaba atado entre los soldados, tenía todo allí, estaba despojado de todo, sus sandalias, su ropa exterior, pero vemos de cara se examina, lo tiene todo porque el ángel le dijo: ponte esto, ponte esto, ponte esto, lo estuvo guiando y salió. De tal manera de que la libertad que él estaba experimentando ahora no era ningún engaño, era realidad. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Él se va allí enseguida a la casa donde estaban reunidos sus hermanos. En ese momento estaban orando fervientemente por él toda la noche, pues sabían que al día siguiente era el día de la ejecución. Y ahora notemos que llega allí, que cuando llegó a la puerta, toca allí y tocó la puerta y sale una muchachita, Rode le llaman, la cual esta muchachita conoció la voz de Pedro. Y ahora aquí hay algo interesante, no sé si alguna vez te han preguntado, porque hoy el toque, en medio de la oración, la niña sirviente va allá, conocía la voz de Pedro, se da cuenta que es Pedro, ¿y qué es lo que hace? ¿Abrió la puerta? No. Se dio media vuelta inmediatamente y ahora va a los que estaban orando y le dice que era Pedro quien estaba en la puerta. ¿Cuál fue la respuesta que dio la gente? ¿Quién nos lee aquí a versículo 13 al 15? Y tocando Pedro a la puerta del patio,
salió una muchacha para escuchar llamada Rod, la cual como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el postigo, sino corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba al postigo. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían, su ángel es. Llega aquí el momento. Están orando porque Dios libera a Pedro. Pedro libera a Pedro y con la respuesta que dan, no, Pedro no puede estar afuera. Mis amados, ¿será posible que todavía esa actitud humana nosotros lo tenemos? ¿Será posible de que oramos por lluvia, pero no sacamos el paraguas? ¿Será posible de que oramos porque Dios obra un milagro y cuando Dios obra un milagro decimos, no, no puede ser? No en balde Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe en la tierra. Así que vemos aquí de que finalmente Pedro sigue llamando. Pedro sigue diciendo, está llamando. De tal manera de que finalmente van allá, se encuentran y todavía allí se espantan mucho, piensan que es algo. Pedro tuvo que decirle, cálmense, no hagan ruido, no despierten para no tener. Y Pedro entonces les dio allí la historia de todo lo que pasó. Notemos lo que pasó cuando el día siguiente llega allí. La gente se congrega toda para presenciar nada menos que la ejecución de Pedro. Y llega allá y estando en medio de toda esa conmoción, llega a los guardias y dice, no, Pedro no está allí. Herodes mandó matar a todos aquellos. Pedro fue liberado. Mis amados, Pedro le dijo allí, versículo 17, ¿quién no lo quiere leer? Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Este es Jacobo Santiago, el hermano de Jesús, el que cree que en el Hecho 15 dirigió el concilio de Jerusalén, porque el otro Jacobo Santiago, hermano de Juan, había sido ajusticiado. Mis amados, estamos viviendo en tiempos bien difíciles. Estamos viviendo en tiempos críticos. Estamos viviendo en tiempos donde necesitamos de que Dios obre y ha obrado milagros y seguirá obrando milagros. Pero en la infinita misericordia de Dios, no siempre los siervos de Dios van a mantener la vida. Recuerden de que Juan el Bautista fue decapitado, Jacobo, Santiago fue decapitado, Pedro iba a tener esa misma suerte, Dios le preservó la vida. Mi punto es, si estamos orando por algo, ¿tenemos la suficiente fe como para creer que suceda? Y vuelvo a la simple historia. Pienso que puede que ser que alguien la inventó, no sé si sucedió alguna vez, pero ilustra muy bien el punto que queremos, de que habiendo una gran sequía, la gente se reúne a orar para que Dios envíe la lluvia. Y un niño, creyendo de que Dios iba a responder, como pedido a la oración que iba a tener en aquel entonces, él va con su paraguas. Si estás orando por lluvia, llevas contigo tu paraguas. Quiera Dios que nos ayude para que estas dos historias donde vemos cómo Elías persistió sabiendo que Dios iba a responder hasta que finalmente vino la lluvia, o estos discípulos que oraban pero no creyeron, culparon a la muchacha de estar loca, finalmente quedaron espantados, no podían creer que Dios hubiera hecho eso. Nuestro Dios es capaz de eso y mucho más. Amén. Quiero dejarte con la frase que dije de Elena de White, de que en el momento de mayor, la situación extrema del ser humano, es la oportunidad de Dios. Oremos por Colombia.
Oremos por este mundo. Oremos por ti y por mí, por nuestras familias, por nuestra iglesia. Oremos para que realmente nuestra fe esté anclada en Dios y que cuando estemos orando, confiemos de que de alguna forma Dios lo va a hacer. Y que no importa la respuesta que Dios dé, nosotros, si oramos por lluvia, sacamos el paraguas porque va a llover. Que la Amén. lluvia tardía, que la lluvia del Espíritu Santo, que la lluvia de bendiciones puedan ser contigo ahora y cada día, mientras nos adentramos cada vez más a poder predicar las buenas nuevas de salvación. Que Dios te bendiga. Amén.